Dale, gas, dale. Dale, listo. Bueno, habíamos terminado la semana pasada con varios pasajes, vimos como 10, 11 que hablaban de la sola escritura, ¿no? O sea, bueno, los dos más importantes que habíamos visto eran Isaías 8, que se acuerdan, va, lo que estuvieron Mariano y Rodrigo, y Sí, Mateo 15, ¿no? buenísimo. Eran los dos pasajes más importantes como para que sostenían la doctrina. Si quieren lo podemos repasar rápido. Sí, sí. Isaías 8, dirán... vale, lo voy a hacer rápido, ¿ya? ¿Dónde está? Dice, a la ley y al testimonio. Me dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Eso era uno, para defender la sola escritura. Y el otro de Mateo 15, los dos más fuertes que habíamos visto la semana pasada. Y Mateo 15, que era dice, cuando Jesús le dice a los fariseos que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El El 12, mandamiento de Dios es la escritura, ¿no? Obviamente. Esos 15, eran los 4. dos pasajes más fuertes que nosotros habíamos visto. Vimos como más de 10, pero sobre todo esos dos que eran los más, que consideramos más para guardar más en la memoria a la hora de defender este tema de la sola escritura, ¿no? Y el último que habíamos visto era Mateo 24, que decía, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y bueno, para poder arrancar con la segunda parte, vamos a ver con uno de los pasajes que todavía quedaban. Son unos cuantos, algunos son importantes, yo les voy a decir cuáles son más, cuáles menos. O sea, no, en función de este tema, no hay un pasaje más importante que otro, pero en función de este tema que estamos hablando, ¿no? De defender y saber cuáles son las bases por las cuales nosotros creemos que la escritura es la única fuente de verdad, de moral y de doctrina. Les recuerdo, o sea, que como había hecho la semana pasada, bueno, Mariano y Rodrigo lo van a volver a escuchar de vuelta, que los católicos, a diferencia de nosotros, creen en tres fuentes de verdad, moral y doctrina. Es lo que nos diferencia de los evangélicos. Los evangélicos creemos que solo la Biblia es la fuente de verdad, moral y doctrina. Los católicos creen además en el magisterio que ellos tienen y en las tradiciones, y en los documentos de las tradiciones. Creer en esas tres fuentes de verdad, moral y doctrina tiene el catolicismo. Nosotros, a diferencia de ellos, desde la reforma de Martín Lutero, que había muchas comunidades cristianas que también lo creían antes, pero bueno, Martín Lutero fue el que se encargó de hacerlo, digamos, universalizarlo, vamos a decir, y hacerlo público, vamos a decir, y sostenía en uno de los 5 puntos fundamentales de la doctrina que Dios, con la que Dios inspiró a Martín Lutero, era el pilar, uno de los pilares fundamentales, que era la sola escritura, ¿no? Descartando al magisterio y a la tradición. Que los católicos la sigue manteniendo como fuente de verdad, moral y doctrina. Nosotros solamente, como cristianos evangélicos, creemos que la Biblia nada más. Un Bueno, resumen de lo que habíamos visto la semana pasada, pero bueno. Vamos a arrancar con la cita de ahora. Muy importante también para rescatarlas y para saber realmente y poder verificarlo con la palabra, ¿no? Como decía siempre, ¿no? O sea, para poder, o sea, estar seguro uno de decir que lo que uno cree realmente, o sea, está sostenido con la misma escritura, ¿no? Lo que uno cree, ¿no? O sea, ya cambia cuando uno lo puede sostener, digamos, es diferente cuando uno decide te lo enseñaron, bueno, sí, también, bueno, tu maestro de escuela te lo enseñó, pero bueno, o sea, ahora es poder mantenerlo y ya como grande, teniendo otro nivel de madurez espiritual, para verlo de una manera como ya pudiéndolo comprobar uno ya por cuenta propia, realmente la Biblia se sostiene a sí misma como única fuente de verdad, moral y doctrina. Uno de los pasajes que lo prueban, que primero que vamos a ver hoy es 1 Corintios 4, 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, acá pongan zoom grande 1.000.000%,
atención a esto, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Más claro imposible. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Yo de la fuente que yo lo saqué de uno de los apologistas, uno de los pasajes más usados por los apologistas son los que defienden la fe, ¿no? Bueno, en base a la Biblia, los apologistas evangélicos que defienden la doctrina y las bases de nuestra doctrina cristiana frente a otros, sea judío, católico, musulmán, ateo, lo que fuera. O sea, y para sostener la sola escritura, de muchos de los documentos que los saqué, o de los videos que pude ver por internet, de uno de los apologistas que me parece más formado y más instruido, que lo pueden ver por la internet si quieren, se llama Eduardo Gutiérrez. Por la duda, por si alguno quiere, ¿de dónde sacó Pablo Bertón toda esta información? Una de las fuentes, digamos, las cuales me inspiré. Y cuando ese apologista habla sobre este tema, uno de los pasajes que más le gusta citar es este, es 1 Corintios 4:6, porque es uno de los pasajes donde lo dice de una manera más explícita. Dice, para nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, no te tenés que salir de lo que están en esos 66 libros. O sea, a la hora de enseñar, vamos a decir, a la hora de instruir, vamos a decir, al pueblo de Dios, vamos a decir, a los cristianos, no te tenés que salir de lo que dicen del Génesis al Apocalipsis. ¿No? O sea, es uno de los pasajes más claros, ¿viste? Si uno, de esa manera uno lo puede comprobar, ¿viste? Sí, cómo la propia Biblia de alguna manera se autosustenta y se autodefiende como la única fuente de verdad, ¿viste? Tremendo. Y como ahí Pablo, inspirado por Dios, dice, acá no se tiene que salir de ahí. O sea, ni más atrás de Génesis, ni más adelante de Apocalipsis. ¿No? Ni tampoco entre Malaquía y San Mateo, con los deuterocanónicos tampoco. Tampoco, eso es eso que es es uno de los pasajes más difíciles, como decir, de contrarrestarlo, ¿no? Es decir, como decir, porque es muy explícito, ¿viste? Al ser tan explícito es como que una cosa que lo bueno, qué sé yo, es difuso, qué sé yo, puede dar a entender que sí, como que no, que puede que sí, como que puede que no, pero no está muy claro, ¿viste? O sea, no pensar más de lo que está escrito, o sea, no pensar. O sea, nosotros en términos de doctrina nos tenemos que ajustar a lo que lo que dice. eso es lo que me dice a muchos, no es que hable mal de los católicos, pero esa veces la asunción de María no la tenemos por ningún lado, ¿viste? ¿De dónde la tenés? Claro, no la tenés, ¿no? El purgatorio, ¿dónde lo tenés? No lo tenés. No lo tenés, por más que lo busques. Buscan pasajes medio sacados de contexto, que tirado de los pelos, que vos decís que no habla de cualquier cosa menos del purgatorio. O sea, claro. Dice, pero acá es muy claro, 1 Corintios 4, que no hay que salirse de lo que está escrito. O sea, nosotros como cristianos, es decir, ya no tenemos que sacar cosas de la galera, ¿viste? De la de abajo, sacado de la manga, ¿viste? No, es muy claro que o sea, cualquier doctrina que nosotros sostengamos tiene que estar amparada sobre lo que dicen los 66 libros de la Biblia. Apocalipsis también dice, ¿no? Si le Sí, sacamos o agregamos. sí, no, y ya viene, paciencia, ya viene ese pasaje, paciencia, man. Ya lo vamos a ver ese pasaje. Pues. Sí. No, se me vino ahora. Se me vino ahora. Claro. Bueno, podemos ver Hechos 5:29, hablando un poco de la tradición. También es un pasaje cortito, en realidad no es de lo más importante, pero también o sea, me parece que también se le puede aplicar, no tanto como 1 Corintios 4, que es clarísimo, que va muy al punto, no pensar más de lo que está escrito. O sea, pero se puede interpretar también como que puede estar hablando así,
refiriéndose de manera por ahí indirecta a la sola escritura. Cuando son interrogados Pedro y los apóstoles, ¿no? Están en un interrogatorio que le están haciendo a Pedro y los apóstoles. En Hechos 5:29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios, o sea, a la escritura es la palabra de Dios, antes que a los hombres. Y entre paréntesis yo le puse la tradición. Otro pasaje que claramente, o sea, te puede dar a entender como que es... Parece que Pedro y a las autoridades, no es, se lo está diciendo a un Carlito, se lo está va en un diálogo por la calle, se lo está diciendo a alguien que lo está interrogando, como un juez. También a quién se lo estaba diciendo. O sea, con un riesgo que le metieran una sanción o los condenaran o los castigaran. Hay que ponerse también en la situación ahí, decir que si uno en una situación así se animaría a decir que si se decís algo que no tenés que decir vas a parar a la cárcel. Hay que ver si cualquiera de nosotros se animaría a decir una cosa así. Como diciendo que si lo decís va para derecho o para Ezeiza, ¿viste? Claro, ¿viste? Hay que estar en una situación así, ¿viste? Hay que estar, sí. Claro, nosotros lo leemos acá cómodo desde una silla, pero hay que estar en una situación así, ¿viste? Que te tenés que cuidar lo que decís porque vas en cana por ahí. Sí. Y en esa situación dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, obedecer a la escritura antes que a la tradición, a la filosofía, poner el nombre que quiera. Tradición, filosofía, psicología, nueva era, palito bombón helado, ponele el nombre que quiera. Ese es otro pasaje, claro. O sea, si bien no habla exactamente o de manera muy directa como era 1 Corintios 4, pero sí claramente habla como que de alguna manera de manera indirecta se puede inferir como que está poniendo en una posición más alta, como le pinga a la hora de con respecto a lo que es lo que puede ser la palabra del hombre, la tradición, la filosofía, o sea, en todas las cosas que son ciencias humanas en definitiva, son de alguna manera susceptibles de falla, la está poniendo en una altura mucho más elevada a la escritura, ¿no? Con lo cual se puede inferir que es, o sea, de manera indirecta que está hablando también de este mismo principio que se veía en 1 Corintios 4, ¿no? De la sola escritura. Es lo que tenemos que hacer nosotros también como cristianos, ¿eh? O sea, obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, tenemos que poner la escritura por encima de cualquier otra cosa y no salirnos de ahí. Eso lo puedes unir con 1 Corintios 4, que no hay que salirse de eso. Vos tenés que obedecer eso, lo que está ahí. Lo que te dicen los hombres, te lo dicen los hombres. Lo que está, o sea, en los 66 libros de la Biblia, lo tenés que ajustarse a lo que dice ahí. Así, bueno, ese es otro de lo que me pareció muy atinado, vamos a decir, o acertado, a la hora de sostener que si quieres, para poder sustentar, digamos, o afirmar por ahí, como yo digo siempre, estas cosas te ayudan a afirmarte más, es decir, cosa que por ahí uno tiene incorporada, porque si yo ya sé que la Biblia es la única, pero es como que si uno ya lo puede ver con el sustento en la propia Biblia, ya es como que tenés otra solidez, ¿no? Vamos a decir, o sea, ya al poder sostenerlo, es decir, o sea, ¿no? Que más allá de que lo creo porque me lo dijeron, lo creo porque lo pude constatar con la propia Biblia, que realmente, o sea, la propia Biblia sostiene lo que en su momento quizás me comunicaron o me enseñaron, quizá mi maestro de escuela o mis pastores o mi maestro de clase, digamos. Bueno, podemos ir al mismo Hecho 5, también se puede rescatar otra parte del mismo Hecho 5, del 38 y 39, que tiene relación con Mateo 24, que lo habíamos visto así como una ráfaga,
lo habíamos visto en algún momento, que el pasaje que dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Eso se llama en Mateo 24, que lo habíamos visto la vez pasada y lo volvimos a ver hoy. Y ahora cuando habíamos arrancado haciendo un resumen de la semana pasada. Y se puede unir con lo que dice acá en el mismo capítulo de Hechos 5 que vimos, en el 38 y 39. Que muchos lo llaman el principio de Gamaliel, ¿no? Es uno de los personajes que aparecen en unos versículos antes, ¿no? Dice, y ahora les digo, apartados de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, o sea, tradición, filosofía, nueva era, psicología, poné lo que quiera. Si es de Dios, este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, o sea, la escritura, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces muchos lo llaman como el principio de Gamaliel, el gran de mucha prédica lo llama así, ¿no? El principio de la permanencia, ¿no? El principio de Gamaliel. Es otra de las que se puede inferir como que, o sea, sobre todo si lo unís con lo que dice Mateo 24, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar nunca. Entonces se puede unir perfectamente con lo que dice Hechos 5 acá. Dice, si te aconsejo esta obra, que habla de un consejo, el consejo es una palabra, esta palabra es de los hombres, tradición, filosofía, psicología, lo que sea, historia, lo que sea, se desvanecerá. O sea, todo lo que es de los hombres se desvanece, incluido la palabra de los hombres, ¿no? Todo. Todo lo que es humano, incluido la palabra humana, se va a desvanecer. Mas si es de Dios, entre las cosas que son de Dios, fundamentalmente está la escritura, inspirada, revelada por Dios, no la podré destruir. Que significa que prevalecerá, ¿no? Como dice Mateo 24, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, que si se unen esas dos cosas se puede inferir, ¿no? Como que el consejo, la palabra que uno realmente tiene que seguir, como algo realmente válido, vamos a decir, o confiable, lo que uno puede depositar su confianza como una verdad, una doctrina que se pueda considerar como absoluta, es únicamente a través de la escritura. Bueno, sobre todo por lo que dice acá, porque todo lo que es de los hombres va a desvanecerse. Todas las filosofías nuevas que van surgiendo ahora son todas de hombres. Tarde o temprano podrán tener un periodo de auge, momentáneo, pero es algo que tarde o temprano se termina desvaneciendo. Cualquier filosofía, que incluso la misma Biblia alerta, ¿viste? De no dejarse llevar por cualquier viento de doctrina o espíritu de doctrina. ¿Sí? Pero aún esos espíritus de doctrina de los cuales la Biblia nos alerta, que nos tenemos que apartar de alguna manera o tratar de que no nos influencien, ¿no? O sea, que no afecten, vamos a decir, nuestra doctrina. Aún esos vientos de doctrina van a desaparecer porque son palabras de los hombres. Pero lo que realmente podemos depositar la confianza como algo que es duradero, que va a durar para siempre, y lo podemos considerar como una verdad y con ese criterio justamente de una durabilidad infinita, es a la único consejo, palabra que se lo puede considerar así, es a la escritura, a los 66 libros. O sea, como que si es de los hombres se desvanecerá y si es de Dios, prevalecerá. Esto es otro pasaje, Hechos 5. Así que venimos sumando hasta ahora. Habíamos visto 1 Corintios 4, de no salirse más allá de lo que está escrito. Pasamos por Hechos 5 acá, obedecer a Dios, a la palabra ante que a los hombres. Y el mismo Hechos 5 dice que lo que es de los hombres se desvanece y lo que de Dios, o sea, la escritura, prevalece.
dos pasajes que vimos, ¿no? 1 Corintios 4 y Hechos 5. Las últimas veces me olvidé de registrarlo. A veces Mariano me había pedido que lo registrase, pero bueno, bueno, me pasó igual. Igual tenemos los audios, que los audios también, o sea, los audios también, o sea, si quiere, el que quiere lo escucha. Y yo muchos de los grupos que lo compartí los puse los audios. Capaz que alguno lo escuchó, pero si quieren lo puedo seguir pasando, compartiendo en los grupos, para que, bueno, igual los que están acá en directo lo escuchan, pues si lo quieren volver a escuchar. Y los que no entraron pueden escucharlo cuando yo lo vaya a compartir en algún momento, y bueno, para que puedan, de alguna manera, si les interesa el tema, o sea, saber realmente por qué nosotros creemos que en la sola escritura, o sea, es si debe haber muchas más citas, no estoy diciendo que estas sean todas las citas, porque hay gente que sabe mucho más que yo de la Biblia y te puede nombrar 150 citas seguramente sobre la sola. Yo estoy dando alguna de la. O sea, que yo, si bien soy algo estudioso de la palabra, pero no soy un teólogo, vamos a decir, con título de posgrado, doctorado en teología, ¿no? O sea, yo tampoco, es decir, que la puedo sostener con algunos pasajes que yo interpreté o que leí, sí, bueno, y que veo que se pueden relacionar con ese tema, pero bueno. El tema es que si quieren lo profundizan más ustedes después, o sea, más allá de la cita que yo le voy a dar ahora, ustedes si quieren lo siguen profundizando, porque también yo estimo que es un tema que les interesa quizá, y bueno, pues más allá de que yo les diga, para ahí que no se queden solamente con lo que les digo yo, sino que pueden después seguirlo estudiando. Bueno, después vemos en Hechos 17, siguiendo en Hechos, el capítulo 17, muy importante para que recordar esta cita, porque está muy buena y habla bastante claro sobre la sola escritura. Hechos 17, 11, un solo versículo, el versículo 11 de Hechos 17, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Sobre todo quédense con eso, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, si las cosas que les estaban enseñando, realmente eran así. Acá tenés un grupo de gente que recibía una enseñanza, sea cual fuera la enseñanza, no importa cuál era, la enseñanza que le estaban queriendo transmitir, pero la manera, el parámetro que ellos usaban para ver si realmente les estaban chamullando, tirando cualquiera, o si realmente le estaban diciendo algo válido, algo confiable, era a través de el escudriñar las escrituras. La gente de la que se habla acá en Hechos 17. O sea. Ahí tenés un grupo de gente, vos te enseñan una cosa y de lo que vos te enseñan, vos lo retenés, o sea, como dice la palabra, examinar todo, retener lo bueno. ¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía para examinarlo todo y retener solamente lo bueno? A través de las escrituras. O sea, recibían la palabra con toda solicitud. O sea, vos tenés que recibir la palabra de alguien que te está enseñando algo, por ahí de un pulpo. Pero a su vez tenés que escudriñar cada día las escrituras para ver si esas cosas que te enseñaron de ahí, desde el púlpito, son así realmente. O sea, si te están tirando verdura o si realmente o si te están dando buena comida realmente. O sea, eso es otra manera de poder verificarlo, ¿no? En Hechos 17:11, que es la actitud que tenemos que tener siempre los cristianos cuando por ahí nos están queriendo transmitir una doctrina que, viste, bueno, un mensaje o una palabra y por ahí no pueden quedar dudas, viste, si realmente tiene el suficiente sustento a través de la Biblia, viste, a través de la escritura, ¿ves?
es el criterio con el que nosotros tenemos que medir lo que nos dicen, porque si no podemos caer muy perfectamente en alguien que por ahí nos está enseñando algo, sea intencionadamente o no, pero nos está enseñando por ahí una doctrina que es falsa, ¿no? Y no necesariamente de manera intencionada, que sea un falso profeta, de manera intencionada, no, puede ser que el tipo se está equivocando te está enseñando una doctrina equivocada, o sea, por ahí sin tener intención de hacerlo, pero, o sea, no necesariamente tiene que ser de una manera a propósito, es decir, o sea, para desviar a la gente de la palabra, no. No, por ahí es porque bueno, no está lo suficientemente instruido, no sé, por lo que fuera, pero por ahí te está enseñando una palabra que no se ajusta a lo que dice la escritura, no sé. Entonces, para esto, o sea, esto para gente como nosotros, para ahí que tenemos cierto nivel, ya cierta cantidad de años de convertido, nosotros tenemos la capacidad como para poder filtrar, vamos a decir, o sea, cada cosa que no quieren decir, si realmente se ajusta a lo que está en la palabra. ¿No? O sea, nosotros ya tenemos edad y ya tenemos madurez como para decir, bueno, se me están tirando cualquiera o realmente lo que me están enseñando están realmente inspirado en lo que dice la palabra. O sea, así que bueno, eso es otro pasaje para retenerlo y que habla, me parece, de una manera lo suficientemente clara sobre la sola escritura, ¿no? Como lo único que tiene que considerar sagrado que te enseñan es la escritura, nada más, ¿no? Por más que te parezca lindo, lo que te diga que te parezca motivador, hay mucha filosofía como la prosperidad y todo, ¿viste? Cuestiones que, ¿viste? Hay que examinarlas con la palabra, ¿viste? ¿Viste? No, yo no sé el tipo de doctrina de cada uno, o sea, que cada uno recibe de parte de su propio pastor, no, yo no sé, la verdad, pero eso cada uno lo sabrá, pero que sí que uno tiene que escudriñarlo y en función de eso verlo, es decir, si realmente lo que te están enseñando tiene el suficiente y sólido sustento en la Biblia. O sea, eh, pero bueno, este es uno de los pasajes que no lo quería dejar de mencionar porque tiene mucho que ver con el tema. Hay un pasaje de Juan 17 que es muy claro, es muy, este, este, como un ejemplo que da, en donde la propia Biblia se autosustenta a sí misma. Dice Juan 17, 17. Es una sola frase muy cortita, pero muy concisa, pero muy sólida también. Dice, santifícalos en tu verdad. Dice, tu palabra es verdad. Donde dice la misma que la palabra de Dios es la verdad en la propia Biblia. En Juan 17, 17. La propia Biblia dice que la palabra de Dios es la verdad. Y como que la Biblia no hace falta defenderla como la única verdad, ¿no? Que nosotros tenemos que decir, los cristianos, que en base a alguna evidencia, que la palabra de Dios es la verdad, sino que la propia palabra se autodefiende a sí misma como la única fuente de verdad. Eso, si quieren, el que lo quiera anotar, por ahí lo puede anotar. Esto está en Juan 17, 17. Yo a veces lo solía pasar en el grupo de WhatsApp, bueno, en otras épocas, pero sobre todo el año pasado cuando no hacíamos las grabaciones, pero ya con esto pueden ver, vimos 3 o 4 y vamos a ver varias, en donde la propia escritura es la que se autoafirma a sí misma como que no es una cosa, no es una doctrina de que los cristianos evangélicos tienen. Hay muchos de los católicos judíos dicen por ahí, sin hablar mal de nadie, ¿no? Pero es como que es una doctrina nuestra, que nosotros creemos que la escritura es la única verdad, ¿no? Sino que es la propia Biblia la que se dice a sí misma como que es la verdad. O sea, que no es algo que nosotros lo inferimos de alguna manera, con algún argumento nuestro por ahí humano, no, no. No hace falta, la Biblia no hay que defenderla porque se defiende a sí misma, ¿no? Como la única verdad, o sea,
Este, en el mismo pasaje de Juan 17 lo dice así. Pero bueno, podemos para poder ir, porque todavía nos quedan bastantes. Podemos ir a Gálatas 1. Hay una chica, Sabrina, que no sé si está. Creo que no está, ¿no? No, Sabrina no está. ¿No? Había mencionado la vez pasada este pasaje. No, Sabrina creo que no está hoy, pero había mencionado Gálatas 1. Como sobre el final de la charla pasada. Bueno, en Gálatas 1. Bueno, ese es el pasaje que voy a citar ahora. Gálatas 1 del 6 al 8. Gálatas 1 del 6 al 8. Que el título vaya que es elocuente el título. ¿No? Dice, no hay otro evangelio. Y vaya si no es elocuente sobre el tema que estamos hablando. ¿No? Gálatas 1 del 6 al 8. El propio Pablo de Tarso, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? No es que es palabra humana de él, ¿no? Sino que es inspirado por el Espíritu de Dios. ¿No? Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, pervertir la escritura. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea anatema. O sea maldito. O sea que quede bajo maldición. Otro pasaje muy claro que habla de la sola escritura, ¿no? Acá se redefiende como que no, un peso pesado en la Biblia, se defiende muy bien a sí misma como donde habla en un contexto en la iglesia de Galacia donde de alguna manera eran personas los que integraban esa congregación de Galacia como que un poco se habían desviado de lo que era la verdadera doctrina, ¿no? Como que, o sea, el evangelio que inicialmente se les había enseñado cuando se había iniciado, vamos a decir, la congregación ahí en Galacia, ¿no? Y si ellos se habían apartado de alguna manera de ese evangelio inicial que se les había enseñado y se habían apartado con un evangelio diferente. El mismo Pablo se encarga de aclarar que no es que haya otro, ¿no? Que si siguieron un evangelio ficticio, ¿no? Evangelio diferente no es que haya dos evangelios, ¿no? Sino que siguieron uno ficticio, que no existe, ¿no? O sea, no es que haya otro, sino que hay uno que los perturban y quieren pervertir. Pervertir significa, la palabra pervertir significa desviarse del camino original. O sea, de pervertir, desviar el camino original del Evangelio de Cristo. Pero si nosotros, y habla en sí mismo, para que ellos consideraban a Pablo de Tarso alguien muy respetable. Pero incluso él se pone a sí mismo, más aún nosotros, un ángel del cielo, cualquiera, hasta si yo ponele que les enseñe un evangelio diferente, que sea anasdema, o sea, cualquiera, un ángel del cielo, no importa, que se les anuncia otra cosa diferente de lo que les anunciamos hasta ahora, que sea maldito. O sea, fíjate la seriedad que se le da en la palabra, es decir, a alguien que anuncie a algún otro evangelio que no es el que está de Mateo a Juan. O sea, te lo sostiene más que nunca. Y como que nosotros tenemos como cristianos, como personas que por ahí damos a veces la palabra, pero los pastores tienen mucha más responsabilidad que yo, pero, o sea, es una responsabilidad muy grande o sea, que realmente nosotros, o las personas encargadas de enseñar, tienen que enseñar estrictamente lo que dice la palabra. O sea, no hay una promesa en la Biblia de que va a ser anatema, o sea, realmente o va a quedar bajo maldición alguien que realmente no te esté predicando una doctrina. Por eso es muy importante que, como así mismo habíamos visto en el pasaje anterior, o sea, examinar realmente
lo que te están enseñando. O sea, si realmente lo que te están predicando arriba del púlpito, más allá de que humanamente te pueda sonar lógico, te pueda sonar quizás algo bueno, quizás algo motivador, quizás algo que hasta te pueda ayudar humanamente, pero hay que ver si realmente lo que están enseñando realmente se ajusta a lo que Dios ya nos estableció acá en los evangelios. ¿Viste? O sea, tenemos que ser sumamente cuidadoso y estudioso de la palabra, que claramente lo dice, escudriñar las escrituras, lo dice la Biblia también. Eso también. Entonces, tenemos que ver y en función de eso, verificar si realmente lo que nos están enseñando se ajusta o no a la palabra. Y esto sobre todo es una advertencia acá en Gálatas 1, no es tanto para los que escuchan como en las anteriores, de hechos por ahí, las anteriores que habíamos visto, sino ahí la advertencia es para los que enseñan. Ahí la advertencia más ahí en Gálatas es para los maestros. O sea, el maestro va a ser anatema, va a ser maldito el que enseñe cualquier cosa que no se ajusta a la Biblia. O sea, si las anteriores advertencias fueron para los enseñados, esta es para los enseñadores, vamos, o para los maestros, o los pastores, profetas, lo que sea, evangelistas. O sea, cualquiera que te venga con algo que no se ajuste a la escritura va a caer en anatema, va a caer en maldición. O sea, en eso muy clara la palabra. Y acá ya estamos viendo, como ven, ya vimos varios pasajes que vamos a seguir viendo, en donde Dios le da mucha importancia a lo que nosotros tenemos acá establecido como, vamos a decir la verdad, este, es que no está muy bien visto decir la verdad revelada, pero en verdad es así, ¿no? Es que nosotros tenemos revelada a través de la escritura y Dios le da una importancia enorme. Fíjese toda la cita que le tiro y le voy a seguir tirando. Entonces es un llamado que Dios nos hace a ser muy cuidadoso, ¿viste? Y examinar cualquier cosa que nos vayan a decir, o sea, que nos puedan estar predicando, sean un medio cristiano o no cristiano, ni hablar de lo que te dicen en la televisión o lo que te venía a hablar de eso, ¿no? Lo tenés que recontra escudriñar en base a la Biblia. O sea, pero aún lo que te dicen arriba de un púlpito. O sea, pero podemos ver en Colosenses 2, para ir un poco más rápido, Colosenses 2, versículo 8. Solamente el 8, vamos a tratar de verlo un poco rápido para ver. No quiero que se haga tampoco tan... dice, plenitud de vida en Cristo es el título. Colosenses 2, 8. El versículo 8 dice, mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, eso es una puñalada esa palabra. Una espada de doble filo, como Dios define la palabra. O sea, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahí incluye también lo que te dice la televisión, lo que te dice el cine, lo que te dicen los medios, lo que te dice internet, el noticiero, ahí ya no se limita solo a lo que te pueda estar diciendo un profeta, un pastor, un evangelista arriba de un púlpito, ¿no? Ahí ya te está hablando de cualquier filosofía que te quieran introducir, o sea, nadie los engaña por medio de filosofía hueca sutileza, según tradiciones, que como habíamos visto, es una de las tres fuentes que los católicos utilizan, o sea, o que consideran como verdad revelada, son las tradiciones. Acá Colosenses 2 habla claramente en contra de eso. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No según Cristo significa la escritura, ¿no? El Cristo está revelado según la escritura, ¿no? Las escrituras son las que dan testimonio de él. Como él mismo lo dijo en la palabra, las escrituras son las que dan testimonio de mí.
Entonces, ahí es otro de los pasajes que nos advierte mucho, sobre todo en esta nueva época, y que cada vez, yo la charla pasada lo dije, cada vez se van a venir más. Esta filosofía que habla Colosense, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos de mundo, se van a aumentar conforme nos acerquemos a los últimos tiempos, eso se van cada vez, los cristianos vamos a tener que estar cada vez más alerta, ¿viste? Porque incluso muchas veces, tristemente, muchas de esas cosas se han introducido a veces dentro de la misma iglesia. Hay que decirlo tristemente, esto, la verdad, porque la verdad que es así. O sea, es algo que no debiéramos de decirlo realmente, pero realmente es así, es algo que, y tenemos que ser muy cuidadosos, que lo que ya se introdujo, sacarlo, y y mantener realmente lo que realmente se ajusta a la palabra, mantenerlo, y lo que no se ha predicado y que sí se ajusta, se vuelva a predicar. O sea, es algo que tenemos que examinarlo individualmente como cristianos, ¿no? O sea, cada uno, o sea, estudiando la palabra, cada uno en su casa, o sea haciendo devocional o leyendo espontáneamente la Biblia, o sea, pero para que hay que cuidarse, porque el mundo se va a poner cada vez peor, eso está profetizado. Cada vez van a ser más la filosofía, la hueca sutileza, las tradiciones, los rudimentos, cada vez se va a poner peor eso. Y en una de las prédicas que yo vi, que yo había dado del nuevo orden mundial, o sea, que Mariano y Rodrigo estaban, los demás no, pero yo muchas veces hablé sobre ese tema, eso se va a volver peor cada vez más. Hasta la época que se manifieste el anticristo, o sea, eso se va a volver cada vez peor, o sea, cada vez te van a querer introducir más mentira, más filosofía, más psicología, más hueca sutileza, más tradición, más rudimento cada vez. O sea, cada vez la mentira va a ir en avance cada vez más, porque es parte de la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios va a querer que la maldad avance hasta su máximo porque el trigo y la cizaña crezcan juntos, los dos, hasta que finalmente Él sea el que se encargue de separar el trigo y la cizaña. Pero bueno, o sea, nosotros tenemos que cuidarnos de eso, no todo lo que nosotros incorporamos como doctrina tiene que, o sea, sustentarse realmente en lo que dice la palabra, no el rudimento del mundo, ni la filosofía, ni la sutileza, ni las tradiciones. Como claramente dice acá Colosenses 2.8. Otro que podemos citar, voy a tratar de ir rápido, lo más rápido que pueda. En 2 Timoteo 3.16, uno muy conocido también, que se utiliza muchísimo. ¿Sí? ¿Sí? Colosenses 2.8. Claro, en el capítulo 2, versículo 8. Y el que vamos a ver ahora es 2 Timoteo 3.16. Es recontra, es casi estándar. Fíjate que se te apagó el micrófono, Pablo, estás hablando y no se te escucha. Con la muteé, Rodri. Ay, qué lástima. Es como el Zoom, ¿no? Pablito, no se te escucha. Ahí Pablito, tenés el Ahí está, micrófono ahí está. muteado. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, vimos, bueno. Sí, no, pensé que estaba, no, bueno.
Sí, sí. Ya, pues, no me di cuenta que tenía el símbolo para hacerlo yo acá, pero sí, Está pero lo tengo acá. nervioso. Está nervioso. Bueno, íbamos por 2 Timoteo 3:16, ¿no? O sea que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Bueno, acá creo que eso se explica solo, ¿no? Es muy, muy claro como que, sobre todo viéndolo con los pasajes anteriores. O sea que, porque alguno te puede decir toda la escritura, pero puede haber algo más que la escritura. Alguno te puede argumentar eso. No, pero ya vimos todos pasajes que dicen que cualquiera que te enseñe otra cosa es anatema. Hay que unirlo con todo lo demás que estábamos hablando. Porque alguno te puede decir toda la escritura, y bueno, pero capaz que el Corán, capaz que también, ¿no? ¿Viste la Biblia de los musulmanes? ¿Viste? O sea, no lo dice. Hay que concatenarlo con lo que ya veníamos diciendo desde antes. O sea, que todo lo que no sea el evangelio que le fuera enseñado, todo lo que enseñara otra cosa, iba a ser maldito, iba a ser anatema. O sea, hay que unirlo con eso también. Habiendo dicho antes eso, podemos desembocar en esto. Toda la escritura, que es lo único que se tiene que enseñar, y el que no lo enseña es anatema. Toda la escritura es inspirada por Dios y habla de todas las utilidades que tiene, ¿no? De enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿no? O sea, ese parámetro que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Para enseñar a las personas, redarguir significa, o sea, corregir, exhortar, vamos a decir, también uno lo tiene que hacer con la palabra, para instruir en justicia, uno también lo tiene que hacer con la palabra, o sea, el arma, la herramienta que nosotros tenemos que usar como cristianos es la Biblia, fundamentalmente, ¿no? Allá que te pueda parecer bien fundamentada una opinión de un pastor, de un teólogo, de un doctorado en teología, pero tiene que pasarlo por el filtro, principalmente de la escritura, ¿no? Por mucho, por ahí yo, a veces por ahí he leído algunos, viste, como John MacArthur, qué sé yo, como, nombrarte algunos, John Maxwell o qué sé yo, que son tipos recontra instruidos, tiene como 5 doctorados, y bueno, está bien, pero, o sea, uno lo tiene que examinar todo, por más autorizada que pueda ser la voz, que a vos te parezca que es una voz autorizada, tenés que ponerla, aún esas voces que parecen tan autorizadas, tenés que ponerlas bajo el tamiz, bajo el filtro de la palabra, ¿no? O sea, y ni hablar lo que te digan secularmente, ¿no? Como digo en Colosenses 2, ¿no? Toda esa filosofía, hueca sutileza, ni que hablar esas cosas, ¿no? O sea, la tenemos que recontramil examinar esas cosas. Pero bueno, podemos ir al siguiente para tratar de hacerlo lo más rápido posible. Dice 2 Pedro 1, del 19 al 21. 2 Pedro 1, del 19 al 21. Segunda Pedro 1, del 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este es otro indicio bastante claro, ¿no? O sea, que realmente porque sobre todo como la señala como la palabra profética más segura, ¿no? A la palabra, ¿no? Como que esto se puede unir con algo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerda cuando vimos del Salmo 119 que habíamos visto? Que la palabra que es como una lumbrera a nuestro camino, la palabra en Salmo 119, que dice, bueno, tiene su sustento en el Nuevo Testamento también. Como lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo 19 del Antiguo Testamento. Bueno, 2 Pedro 1, en el Nuevo Testamento lo revalida. Dice,
como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Utiliza la misma metáfora para hablar de la palabra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La misma palabra se defiende a sí misma como la lumbrera que nos ilumina nuestro camino, y de esa manera al iluminarnos el camino nos orienta hacia el camino que tenemos que tomar nosotros como cristianos, y lo dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. O sea, fíjate como que cosa que cuando la Biblia ya las dice dos veces, sobre todo en un testamento y en el otro, como que le está asignando un nivel de importancia relativamente alto, ¿no? Como que es el elemento que nosotros nos tenemos que instruir, o sea, y sobre todo tomar como parámetro para tomar decisiones, que nos puede iluminar la mente, sobre todo para tomar las decisiones más importantes en nuestra vida. Es lo que nos ilumina el camino, nos ilumina la mente, es la palabra. Y lo que dice tanto Salmo como Segunda Pedro, ¿no? Esto se sustenta también con todos los pasajes que vimos, que es el único elemento que nosotros tenemos que tomar como, por todo lo que vimos en los pasajes anteriores, ¿no? O sea, así que eso me parece una muy buena cita, porque sobre todo habla de que los profetas, o sea, los santos hombres de Dios, muchos de ellos, muchas de las palabras que fueron transmitidas por ellos, fueron inspiradas por el Espíritu Santo, o sea, no fueron por voluntad humana, digamos. Claramente lo dice acá la palabra, la profecía nunca fue traída por voluntad humana, o sea, sino que fue toda obra del Espíritu Santo. O sea, no es algo humano que nosotros lo pensamos y lo tomamos. Pues nosotros pensamos humanamente que la Biblia es la fuente de verdad y de doctrina, de moral, verdad y doctrina. No es algo por voluntad nuestra que nosotros decidimos pensarlo, sino que es porque los hombres de Dios, al hacernos saber la palabra a nosotros, no la hacían saber ellos, sino que era el poder del Espíritu Santo a través de ellos, que nos hizo saber a nosotros la palabra, lo que nosotros tenemos ahora. ¿Sabes? De manera que no es una obra humana, sino que es del Espíritu Santo. Y habla como que únicamente lo que nosotros conocemos como la Escritura es lo único que está realmente inspirado por la palabra, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. O sea, ¿no? Por eso que lo que tenemos que examinar, todo lo que nos digan, o sea, tiene que pasar por el tamiz de la palabra. Cualquier cosa por confiable que te parezca, por más que te lo diga alguien que es un pastor que es reconocido con 40 años de trayectoria o sea, tiene que pasar por el filtro, el tamiz de lo que te establece la palabra. Sobre todo el Espíritu Santo te tiene que, en ese sentido, llevar a tener esa actitud, ¿no? De pasar todo, cualquier cosa que te digan, por más que te lo digan con mucha seguridad y con mucha solidez, y por más lógico y coherente que te parezca, tiene que estar en sintonía con lo que te dice la Biblia. Y bueno, después quedan solamente dos, ¿no? Además del resumen que voy a dar, me lo voy a tratar de darlo rápido. Esto de que el que quería Mariano, bueno, ya viene. El que quería Mariano ya viene dentro de poquitito, pará. En Apocalipsis 1 primero, es donde vuelve a resaltar, como vimos cuatro ejemplos en la que hace la charla pasada, en donde Dios mandaba algo importante que quería que se supiera y que lo mandaba a poner por escrito. O sea, que lo mandaba poner por escrito, o sea, en 4 ejemplos del Antiguo Testamento. Creo que algunos del Nuevo también, pero 4 ejemplos en donde Dios indica, o sea, que hay algo importante, un mensaje importante que Él quiere que se transmita, porque cree que es algo importante para que la iglesia lo escuche, y lo manda a poner por escrito. En los 4 ejemplos lo vimos, y vemos un quinto ejemplo ahora, acá en Apocalipsis 1:11.
quinto ejemplo de ese mismo principio, dice. En Apocalipsis 1:11 decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, acá al principio, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y bueno, lo habíamos visto en Éxodo 34, en varios pasajes. Uno de los principales de ellos es el pacto del Sinaí, que lo habíamos visto en la charla pasada en Éxodo 34. Dios, con el propio dedo escribe los 10 mandamientos. El pacto del Sinaí, o sea, lo manda por demo y por escrito. Y cuando se lo manda decir a un profeta algo muy importante, a todos los profetas se lo mandó poner por escrito. Nunca se lo dejó librar al boca a boca, a la tradición. No, es que tiene que poner en un documento por escrito, diciendo como la palabra, vamos a decir, revelada por Dios, que Dios me dio a mí. Tiene que estar, porque Dios me lo ordenó así, ponerlo por escrito. Porque es para evitar todo el demora que ya lo habíamos visto con los muchachos la vez pasada. Eso te evita lo que es como el teléfono descompuesto, ¿viste? Que si uno le dice una cosa, después el otro lo dice medio distorsionado, después el otro al tercero se lo dice medio distorsionado también. Después pasan 10 generaciones y la 10ª generación recibió cualquier otro mensaje que nada que ver con el original. O sea, cosa que cuando algo está escrito es más difícil que pase, ¿no? Se puede falsear algo que está escrito también, pero es más complicado falsearlo que si se transmite de boca a boca, de manera verbal, ¿no? No sé, el que lo que vimos en la charla pasada, lo vimos 4 ejemplos. Esto que Dios manda a poner por escrito, algo que Él considera importante. Sino que lo volvemos a revalidar con un quinto ejemplo acá en Apocalipsis 1:11. Y bueno, acaba para Mariano que lo quería acá, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 18 y 19. El último que voy a dar hoy. Apocalipsis 22, 18 y 19. Desde el 18, ¿no? Apocalipsis 22 desde el 18. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Pero supongo el que se refería a Mariano era ese, ¿no? O sea, si alguno añadiera la cosa, Dios se va a traer las plagas, y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, no le va a quitar del libro de la vida. O sea, era el último pasaje que tenía que era. ¿Y se acuerdan que vimos uno en Deuteronomio 21? Deuteronomio 21 creo que era, que decía algo más o menos lo mismo. Decía que, o sea, para que no, que como un mensaje de Dios a los israelitas que se apartaran de la idolatría y que hicieran solamente lo que Dios les había mandado, que estaba escrito. No te saldrás de él ni una letra para atrás, ni una letra para la izquierda, ni una letra para la derecha. No sé si Mariano y Rodrigo se acuerdan de ese pasaje que lo di de Deuteronomio. O sea, no te desviarás de eso ni por izquierda ni por derecha, de lo que yo te mandé. O sea, del pacto del Sinaí, o sea, que estaba por escrito, ¿no? No al tema de la sola escritura, ¿no? Pero, o sea, bueno, acá está lo mismo de Deuteronomio 21 en Apocalipsis 22. Si alguno añade la cosa, Dios traerá sobre la plaga, y el que quitare de las palabras el libro de la profecía, Dios quitará de parte del libro de la vida, la ciudad y las cosas que están escritas en el libro. ¿Cómo revalida lo mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿Viste? Muchas de las similitudes que hay, o sea, se pueden decir, o sea, cuando uno estudia la Biblia es alucinante, si uno la estudia bien, o sea, es como muchísimas coincidencias. Bueno, lo mismo cuando lo que dice que la palabra es la lumbrera de nuestro camino, el Salmo 119 y 2 Pedro 1. Lo mismo también acá, ¿no? Que no se puede ni añadir nada de izquierda ni a derecha, hay que limitarse a lo que Dios nos mandó en la palabra. Dice que le agregare
o le quitare, o sea, le van a caer las plagas, o le va a ser quitado del libro de la vida. Muchas de las cosas que, acá como se pueden ver, son muchas citas que sostienen la sola. O sea, ahí, el que quiere puede escuchar lo que habíamos visto de la vez pasada, la clase pasada, la charla pasada, del jueves pasado, que yo la había compartido en varios de los grupos de WhatsApp, de más amigos, de varios, de Jafán, en varios grupos yo lo había compartido. O sea, si quieren, van un poco para atrás ahí en el grupo y la página, y seguro que capaz que lo encuentran. Si no se lo puedo pasar, pero que le puedo pasar también porque vimos varias citas anteriores también, por eso. No sé. O sea, que como ven, es algo que está muy fundamentado en la Biblia, la sola escritura. No es algo que se le ocurrió a, viste, un muchacho de 1500 y pico, Martín Lutero, viste, que vos decís que bueno, que estaba una noche que se sentía mal, viste, agarró y se agarró y se puso a hablar de la sola escritura, ¿no? De estos productos de, o sea, o sea, la sola escritura, o sea, el fundamento de la sola escritura tiene un sustento bíblico enorme, como pueden ver, o sea, no es que no es algo que nosotros creemos y que vos decís, bueno, ¿viste? Confío porque me lo dice, viste, el maestro de escuela, o el maestro de clase, o el pastor, o el profeta, o el evangelista, no, o sea, yo puedo confiar en la sola escritura porque la misma escritura me lo dice, ¿no? O sea, no es que fundamentalmente por eso, más allá de lo que te diga cualquiera, de lo que te diga yo mismo y cualquier pastor evangelista. O sea, de que no tenés más que examinar la Biblia y escudriñarla bien y te das cuenta que se defiende a sí mismo. O sea, no hay que defenderla como la única fuente de verdad, moral y doctrina. Pero bueno, si quieren puedo hacer rápido un resumen que no lleva mucho. Es un resumen cortito de todo el tema que vimos de la charla pasada y esta. Es corto, no ejerzan la paciencia conmigo un poco. Igual no es largo, es una hojita nada más que voy a hacer a manera de resumen, ¿no? De todo lo que estuvimos viendo en la charla pasada y esta misma. Dice, bueno, dice en primera instancia, sobre el tema de la segunda sola de Lutero, la sola escritura, lo que se puede decir y que se logra evidenciar en varios pasajes, que cuando Dios considera importante una información, ordena ponerla por escrito. Nunca la deja a la libre circulación verbal, sino que manda explícitamente dejarla sentada de manera escrita. Esto está en Éxodo 34, Jeremías 36, Isaías 30, Habacuc 12, Apocalipsis 1. Así como a todos los profetas, a los cuales se les ordenaba escribir todas las revelaciones que recibían, ya que es la mejor forma de que fuesen recordadas en la posteridad, mucho más que si fuera de manera verbal. En segunda instancia, se menciona la palabra como verdad, Salmo 119, Juan 17, 2 Timoteo 3, 2 Pedro 1, y como consecuencia es una lámpara que nos alumbra y nos guía en el camino a seguir en la vida, Salmo 119, 2 Timoteo 3 y 2 Pedro 1. De manera que nuestra única guía y orientación moral y doctrinal es la Escritura, no la ciencia, ni la tradición, ni la filosofía, sino la verdad inspirada en la Biblia. En tercera instancia, no menos importante, es el carácter de eternidad que tiene la palabra. Isaías 40, Mateo 24, Hechos 5. Ya que en definitiva es lo único que no tendrá fin, algo que sí sucederá con la tradición, con la ciencia y con la filosofía del mundo, que es totalmente perecedera. De allí la infinita mayor confiabilidad de la Escritura, que es inspirada por aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por último, en cuarta instancia, se nos dice y ordena explícitamente filtrar y examinar por medio de la Escritura todas aquellas doctrinas y mensajes que se nos quieren inculcar, verificando si coinciden o no con lo que está establecido en la palabra. Esto está en Isaías 8, Mateo 15, Hechos 17, Gálatas 1, 1 Corintios 4, Colosenses 2 y Apocalipsis 22. Siendo este el parámetro desde el cual se deben examinar tanto los mensajes que se dan en la iglesia como los que se transmiten secularmente para comprobar su fiabilidad o no.
Los tres elementos que más pueden atentar contra el mensaje de la Sagrada Escritura son la ciencia, la filosofía y la tradición, siendo especialmente esta última la más mencionada en la Biblia, como la de mayor potencial de peligrosidad, y a la cual el propio Jesús combatió de manera muy intensa con los fariseos, que la promovían en gran manera, y que con esas tradiciones invalidaban la Escritura. Se nos ordena examinar todo y retener solamente lo que se ajuste a la Escritura, cuidándonos de que no se nos enseñe otro evangelio y denunciando a alguien que nos demos cuenta de que lo está haciendo o intentando hacerlo. También están previstos castigos y plagas a quien le agregue o le quite algo a la revelación escritural. Y le puedo poner los 4 puntos resumiéndolo bien, como el resumen del resumen acá. Como siempre digo con Mariano y con Rodrigo. Así este es mi resumen que le di, se lo pongo en 4 puntos chiquititos. Así para que se le recuerde bien. Dice, Dios siempre ordena dejar por escrito lo que Él considera importante recordar. Leyes, reglamentos, revelaciones, visiones, etc. La escritura es la verdad y es la guía de orientación que Dios nos ha dado para manejarnos en las decisiones de la vida. Tercero, la palabra es eterna e invariable, acorde justamente a la naturaleza divina de quien la emana, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Algo que sí sucede con la filosofía, la ciencia y la tradición, pero nunca con la palabra divina evidenciada en la Escritura. Cuarto, dice, la palabra es el cimiento o parámetro que Dios nos dejó para filtrar y examinar lo que nos quiere enseñar, para saber si se ajusta o no a los estándares inspirados en la Biblia. A través de la examinación de la palabra podemos evitar algún engaño o intento de tergiversarla, pudiendo no solamente evitar ser engañados, sino amonestar a la persona para que no siga promoviendo mensajes falsos, alertando además de los posibles castigos de hacerlo. En colorín colorado, bueno, acá lo que tenía para ver sobre la segunda parte de la que quería ver de la sola escritura. O sea, esto se suma a lo que habíamos visto del primer mensaje. O sea, ¿se acuerdan? Mariano y Rodrigo estuvieron, el resto creo que no tuvo ninguno, pero... Sí, yo lo anoté todo. Bueno, después lo voy a tratar. Muy bueno. Bienvenidos a todos. Excelente, Pablo. Pablito, un crack. La verdad que del primer momento hasta ahora, una joya, una maravilla. Espectacular. Tampoco tampoco. No, dijiste, pero... Pará. Sí, no. Estoy inspirado por Dios, no es mirá. Bueno, se prepara. Posta excelente. Sí, Pablo. Escúchame, perdón. ¿Queda grabado esto? Sí, queda grabado. Y ahora lo voy a subir a más amigos y a varios grupos. Sí, poner que quiero tomar apuntes de nuevo porque en esta prédica hay como 20 prédicas ahí. Es excelente, de verdad. Espectáculo. Y lo pones en el audio y lo vas escuchando y los pasajes. Sí, está bien. Sí, porque ya lo que tenía que hablar. Bueno, ahora si